Muy buenas tardes tengan todos ustedes, alumnos, docentes, compañeros, amigos todos. Es para mí un honor el poder dar arranque a las actividades del segundo día de nuestra cátedra académica Maestro Enrique Díaz de León con el tema Disciplinas Auxiliares del Derecho. El día de hoy tengo el placer de poder presentarles a la primera de nuestras invitadas, la maestra Lourdes Andrea Lintón Padilla, de quien me permitiré compartir una breve reseña curricular. Ella es licenciada en Criminología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diferentes especializaciones y certificaciones, entre las cuales destacan las siguientes. Cuenta con Criminología Penitenciaria, Perfilación Criminal, Victimología Forense, Atención Efectiva para la Búsqueda, Investigación y Generación de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Asimismo, dentro de su amplia trayectoria profesional, cuenta con Criminología Penitenciaria del año 2010 al 2017, dentro del cual se ha desempeñado como entrevista criminológica y elaboración de criminodiagnósticos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 de Occidente, en la Oficina de Criminología, elaborando estudios criminológicos de seguimiento y traslado y beneficio, así como la propuesta de clasificación internos del año 2010 a la fecha. Se ha desempeñado también como comisionada en los Centros Federales de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, número 10 en la sede de Monclova, Complejo Penitenciario de Islas Marías, Ceferezo Femenil de Tepic, en apoyo a la elaboración de estudios de clasificación, así como para los estudios de beneficios y traslados de las personas privadas de la libertad en el Centro Federal y en la Brigada de Apoyo de Transición en el CPS, con sede en Gómez Palacios, Durango. Y con el tema Clasificación de líderes en delincuencia organizada, recibamos cordialmente a la maestra Lourdes Andrea Lintón Padilla. Bienvenida, maestra. Gracias, buenas tardes. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Poder retomar nuevamente después de tanto tiempo de no tener eventos presenciales y poder estar aquí con ustedes, para mí es bastante grato. Sobre todo este tema tan complejo. De pronto siento un poquito de cosquilleo estar ante tantos abogados con este tipo de temas criminológicos. Las funciones del criminólogo en el sistema penitenciario realizando clasificación criminológica ha sido un tanto debatido desde nuestro cambio en el sistema de justicia. La teoría del caso, todas estas cuestiones que se tienen que resolver para poder acreditar la participación de un individuo en alguna conducta delictiva. Y entonces aquí aparece el criminólogo con esta tendencia a realizar muchas de sus funciones de manera empírica. Lamentablemente, soy criminóloga, pero se los tengo que aceptar. Carecemos de muchísimos instrumentos que nos ayuden a estandarizar este tipo de resultados de la valoración criminológica y poder establecer este tipo de puntos. Sin embargo, bueno, desde la ciencia, desde esta, ¿cómo decirles?, facilidad que nos otorga la multidisciplinariedad desde la ciencia criminológica, es que tenemos la oportunidad de poder demostrar nuestras valoraciones criminológicas, tratando de quitar toda la cuestión subjetiva y aterrizando a datos objetivos que nos ayuden a explicar lo que es la conducta antisocial. Y para eso entonces tenemos una variedad de clasificaciones que hoy en día están publicadas en un libro que cabe hacer mención, soy coautora de él, en donde viene la clasificación criminológica, vienen categorías, viene tipos de expansión y otros conceptos operacionales. Sin embargo, el día de hoy quiero platicarles acerca del perfil del líder de la delincuencia organizada. Perfiles complejos porque al final de cuentas los delitos que se le vinculan a proceso no son los reales de la criminalidad practicada, de acuerdo a cómo se establezcan las teorías del caso de cada individuo, ¿no? Pero cuando llega a la intervención criminológica para poder evaluar este tipo de sujetos que son tan mediáticos y que muchos de ustedes han visto en medios de comunicación y que hoy van a ver rostros conocidos, es complicado poder establecer los rangos
de la macrocriminalidad que estos están produciendo en la sociedad. Basta ver las cifras, basta ver las estadísticas que tenemos en relación a la violencia, que es parte de un plan criminal, de estructuras criminales que lesionan el orden, que lesionan la vida, la seguridad, los derechos humanos de las personas. Y de pronto tenerlos enfrente para... ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí se ven las diapositivas bien? Ok, muy bien. Entonces yo me adelanté mucho. Permítanme. Muy bien, bueno, mientras nos solucionan aquí, ahí está, la primera, por favor. Gracias. Perfecto, entonces, bueno, poder establecer parámetros desde la criminología para analizar la conducta de personas que manejan elevados índices de liderazgo, de inteligencia, de capacidades de planear, y poderlo establecer desde una manera objetiva, científica, que pueda ser acreditado también por las autoridades que en algún momento requieran este tipo de análisis. Tenemos rostros muy conocidos, demasiado mediáticos, que tan solo basta ver sus caras para que ustedes sepan la criminalidad que han practicado y que siguen practicando. Y déjenme decirles, muchos de ellos lo siguen haciendo aún al interior de los centros penitenciarios, aunque estos tengan el apellido del Centro Federal o de máxima seguridad, siguen operando. Y ellos demuestran en todas y cada una de las entrevistas criminológicas las capacidades que tienen, las aptitudes, incluso tratan de generar ese liderazgo al interior de los centros con sus homólogos de estancia, incluso con el personal. Aquí lo triste o lo preocupante es cuando el personal accede, ¿no? Accede a esos caprichos que su liderazgo les otorga, que ese nivel económico y social les permite seguir ejerciendo al interior de los centros. Desde el enfoque criminológico es importante tener en cuenta estas características, porque si trabajamos desde un centro penitenciario, son personas que reportan un elevado riesgo social o riesgo institucional. ¿Por qué? Porque son líderes naturales, porque si tú no te pones atento a tus intervenciones como técnico penitenciario, como abogado penitenciario, como cualquier personal que esté en contacto con ellos por motivo de su privación de libertad, puedes verte manipulado. Son manipuladores, son demasiado seductores, y no una seducción sexual, una seducción desde la labia que puede llegar a convencer, y lo hemos visto. Muchos de ellos han fugado y aquí lo tenemos en pantalla. Es importante desde la ciencia criminológica establecer clasificaciones. Las clasificaciones a quienes trabajamos o hemos trabajado en sistemas penitenciarios nos sirve para identificar el lugar ideal para que estas personas estén al interior de los centros. Estas cuestiones de pronto pueden saltar en el aspecto legal, en el aspecto judicial, ¿no? Los jueces de ejecución que tanto piden que los criminólogos justifiquemos por qué decidimos tener este tipo de colocaciones al interior de los centros, porque son personajes que tienen mucha influencia social, porque son personas que bastan con ingresar a un centro, bastan con caminar por un pasillo cuando el resto de la población quiera acercarse a él. Les cuento que han habido personas que hasta entre ellos se provocan riñas para salir lesionados. ¿Por qué? Porque estas personas están en áreas especiales, no porque los queremos criminalizar, sino porque somos reales estamos enterados de la influencia que generan en población. No podemos tenerlos en población con el resto de la población, justamente porque existen clasificaciones y niveles de riesgo en la conducta.
Y aquí es en donde la ciencia criminológica puede discutir un tanto con estas leyes que pueden pensar que lo que hacemos es criminalizar a las personas, ¿no? Pero tenemos un conocimiento y una formación que nos ayuda a conocer las particularidades de cada individuo, particularidades que en cualquier contexto salen a flote, en la escuela, en un salón de clases, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Somos individuos dinámicos y ellos hacen lo mismo que hacían afuera, intentan reproducirlo al interior de los centros. Y entonces, ¿qué ocurre? Conocer las diferentes clasificaciones nos va a ayudar justamente a establecer esa totalidad o ese panorama de la reincidencia delictiva, esa facilidad con la que la persona ha venido cometiendo delitos. Créanme, en entrevista criminológica nos hemos enterado de más conductas antisociales y delictivas de todas aquellas carpetas de investigación o vinculaciones a proceso que se puedan imaginar. Muchos llegan, obviamente hablando del tema de delincuencia organizada, y los líderes llegan por secuestro, muchos de ellos son líderes, fundadores de cárteles de nuestro país. Entonces, claro que tienen en su haber una cantidad de delitos que cuando lees la carpeta de investigación tienen posesión de armas sin licencia. Cuando es el hijo del Mayo Zambada, cuando es el Chango Méndez, el que originó el cártel La Familia Michoacana, cuando es un Joaquín Guzmán Loera, cuando tenemos esos líderes que sabemos que tienen muchas más conductas delictivas. Sin embargo, el proceso legal, pues no estoy yo aquí para hablar de él porque puedo carecer de mucho conocimiento, ustedes son los especialistas. Pero cuando a mí llega una intervención o una valoración de alguien así de reconocido y que solamente tenga delitos tan sencillos o delitos por falsificación de datos, de documentos, porque muchos de ellos se cambian los nombres, tienen tantos alias puedan pagar. Y el alias no me refiero al apodo, sino a la modificación del nombre, a cambiar por completo la identidad. Las autoridades buscan a Joaquín Guzmán Loera, pero él ya se llama de otra manera. Salvo aquellas autoridades que están dando una inteligencia en las investigaciones, saben de estos cambios, pero solamente quiero que veamos hasta dónde alcanzan ellos por el poder económico social al que tienen. Yo en algún momento entrevisté a una persona que era líder de una cédula del cártel de los Zetas y él asistía a Guatemala, a Sudamérica específicamente Guatemala, a comprar identidades de personas que sabían que no iban a venir a nuestro país, incluso le pagaba para que jamás cruzaran la frontera intentando ir a Estados Unidos, le pagaba su estabilidad económica. ¿A cambio de qué? De su nombre y de sus apellidos, porque era una persona que no iba a tener una ficha de búsqueda en México, ¿no? Utilizan nombres de personas que han fallecido, tan solo entra a Renapo, busca un nombre de alguien que sepas que ya falleció y te va a decir que esa acta está dada de baja por defunción, y ellos hacen eso. Esa persona que ya murió, pues claro que no va a tener una infracción por estacionarse aquí en doble sentido, por pasarse un alto, que la misma detención lleve a las autoridades a teclear su nombre en todas las fuentes cerradas y que aparezca el nombre. Entonces, este tipo de alcances tienen las personas. Cuando estamos en entrevista, aceptan desde sus inicios la cantidad de delitos que han cometido, y esta es información de relevancia criminológica para poder identificar el riesgo social y tan solo institucional que pueden representar. Pero dentro de centros penitenciarios lo que nos ocupa son las clasificaciones de área y justificar criminológicamente esa colocación, porque los señores se quejan y se amparan. ¿Por qué me tienes en tratamientos especiales? Claro, porque ellos lo que quieren es estar en población con una cantidad determinada de personas que hagan caso a todas sus demandas, ¿no? Que no esté tan restringido el horario, el paso,
las horas de recreo, las horas, bueno, de deportes o de patio, que no esté tan restringida su vigilancia. ¿Por qué? Porque le acortas la posibilidad de hacer algo que no esté bien. Las fugas que hemos visto en las noticias no es resultado de un mal sistema. Yo estuve en un centro federal trabajando y cualquier ruidito que hacían por modificar algo era un ruido espantoso. Ahora imagínense que estuvieran escarbando para hacer un túnel. Claro que eso se hubiera visto, se hubiera escuchado. Esas salidas son pactadas, como bien todos lo sabemos. Nuevamente vemos el perfil de los líderes, hacia dónde llegan, cuál es su capacidad de convencer a las autoridades. ¿Para qué? Para sus planes. El liderazgo en la delincuencia organizada. Bueno, aquí tengo tres fotografías, perdón. Tenemos a Benjamín Arellano Félix, ¿lo conocen? Les puse casos así de mediáticos para que podamos ver rápidamente los alcances de la conducta criminal, ¿no? En esta macrocriminalidad que no se queda en nuestro territorio nacional, que se expande. Tenemos a Alfredo Beltrán Leiva también, era líder de las transportaciones que tenía el cártel de los Beltrán Leiva en el momento en el que fallece o abaten a su hermano Arturo. Él queda a cargo, es el encargado de la lucha constante contra el cártel de Sinaloa y vemos toda la capacidad que tiene, ¿no? De esta lucha contra los grupos delictivos que termina en una violencia sistematizada que sufrimos todos en nuestro país, que es parte de su plan criminal. Y vemos al último señor, que es nuevo, que es el cártel de Tepito. Él está encargado de todas las operaciones de venta de droga en la Ciudad de México como parte o como cédula del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué hacen dentro de las funciones estas personas? Compran a las autoridades, a todos los 3 niveles de gobierno. ¿Para qué? Para que sus operaciones, que son macro criminales, pues no se detengan con cualquier operativo que pueda haber aquí en la ciudad. ¡Qué flojera! Estoy mandando un cargamento extensísimo de droga, no me detengas aquí afuera. ¿Qué hacen entonces? Tienen la capacidad económica y si no tienen una capacidad de convencimiento natural, tienen esa capacidad económica para sobornar, para corromper a la autoridad, ¿no? Y entonces poder llevar a cabo. Todas estas características, o toda esta serie de circunstancias que vemos en las noticias, que estamos enterados, los criminólogos lo traducimos en información relevante para hacer valoraciones. El hecho de que tú tengas mucho dinero para pagarle a la autoridad de los 3 niveles de gobierno y te dejen transportar tu droga, para mí significa una alta capacidad de organización, de liderazgo, de estrategias, de resolución de problemas. Sacan el teléfono y resuelven todo aquello que se les atraviesa en el camino para que su criminalidad salga adelante. Hemos visto personas que implementan en su trasiego avionetas, tenemos al Señor de los Cielos, tenemos a personas que han comprado submarinos, tenemos al Chapo Guzmán, tenemos a personas que compran a personas para convertirse en burros, en burreros y transportar su droga, poner en riesgo su vida. Hasta ese nivel llega la criminalidad que estos personajes han realizado a lo largo de los años en nuestro país y que llegan a la cárcel con el delito de portación de armas sin licencia, que llegan a la cárcel por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de posesión de droga. Ahí es en donde de pronto el derecho y la criminología necesitamos tener más encuentros para poder solventar este tipo de situaciones. Entiendo el nuevo sistema de justicia, lo entiendo perfectamente, pero también entiendo que la conducta antisocial viene y demuestra las capacidades en cada acción manifestado. Nos estamos llenando de una estadística elevada en nuestro estado de personas desaparecidas. La desaparición de personas es parte del plan criminal de estas organizaciones. Es parte del momento para llevar a cabo sus conductas delictivas. Yo lo asumo como parte del modus operandi, porque para eliminarte
pues te voy a desaparecer, al menos no vas a estar localizado para tu familia, porque yo ya te enterré en una fosa. Mi intención no es que estés en una lista de desaparecidos, no me importa, ese es el plan criminal. Esta violencia sistematizada y es originada por estas estructuras criminales que tienen el poder y que saben ejecutarlo, ¿no? La clasificación criminológica, perdón si no se ve ya tan grande, nos habla o nos permite establecer esa larga carrera criminal que no se ve en las carpetas de investigación o en las vinculaciones a proceso, por la teoría del caso, por cómo van a formular, ¿no?, esas detenciones, esas investigaciones judiciales que se realizan para poder vincular a proceso a una persona. Hay muchas cosas que quedan detrás de una carpeta de investigación y que no es que estemos encontrando el hilo negro en criminología, no, pero que al hacer la exploración y la entrevista nos damos cuenta de todos estos datos, que como lo repito, nos ayudan a poder descifrar la conducta antisocial. Quizás de pronto me van a decir, bueno, pero el juez ya no le importa, ¿no? El juez no te va a pedir un criminodiagnóstico porque ya no es parte del sistema. Pero a nivel centro penitenciario me sirve saber quién es esa persona para yo mediar lo más que pueda la disciplina de ese centro, para yo mediar lo más que pueda la influencia entre líderes de los seguidores que están esperando el reconocimiento de este líder para que cualquier petición que se les ocurra, ellos la puedan ejecutar. Y corremos el riesgo de tener fugas, de tener motines, de tener riñas, de tener homicidios y más delitos al interior de los centros. ¿Por qué? Porque no se hacen valoraciones criminológicas al inicio y no se conoce el perfil de quienes ingresan a ese centro, no para criminalizarlos. Eso no es nuestro objetivo desde la criminología, sino para conocer ese alcance conductual que tiene cada persona que afuera estuvo cometiendo delitos. La conducta antisocial es permanente en los líderes, ¿no? Nos va mostrando que la clasificación criminológica que les corresponde es la de profesional y tiene estas características. Representa una gran influencia entre el grupo social. Les repito, ingresa personas muy famosas de cualquier cártel y hubo personas en módulo que hasta se peleaban. Bueno, les voy a decir el nombre, Miguel Félix Gallardo. Antes de irse al CRS estuvo aquí de traslado de un centro federal al 2 que ya no funciona. Y de pronto, pues el señor llega deteriorado médicamente y lo dejan en el área médica. Pues todas las personas privadas de libertad que estaban en módulos se empezaron a pelear entre ellos, a causarse lesiones. Hubo gente que hasta se rompía los dedos, se lo juro, se causaban fracturas. ¿Para qué? Para que los llevaran al área médica y tuvieran la oportunidad de ver a Félix Gallardo. Hubo gente que se indisciplinó tanto que hasta le gritaban, jefe, aquí ando, jefe, soy fulanito de tal, a pesar de que eso era una sanción por hacer actos indisciplinarios. No les importa, con tal de tener el reconocimiento de estos personajes. Tienen suficientes herramientas cognitivas para planear la criminalidad, para organizar, para llevar a cabo toda la estrategia y que ese plan criminal funcione. Por eso es que trasciende fronteras, ¿no? La conducta antisocial es permanente y es parte del estilo de vida, solamente que esta clasificación del profesional justamente le invierte en recurso humano y recurso económico para que su práctica delictiva funcione y sea transnacional. Como les decía, en avionetas, en submarinos, en cargamentos, en aviones, como sea posible que ellos hagan el trasiego, lo realizan, porque tienen aparte esa capacidad. Incluso después los vemos abriendo casinos, hoteles, colegios, lavanderías, hospitales, porque empiezan a lavar su dinero. Y después ya va a ser más difícil ser detectado el ingreso tan grande que tienen a partir de la conducta delictiva, ¿no? Y ponen a prestanombres, dueños de un casino,
y entonces ahí ya estamos haciendo el lavado de dinero. Posee altas habilidades de organización, planeación. Como les decía, se nota finalmente los resultados que tiene esta criminalidad. Tenemos a Vicente Carrillo, el hermano del Señor de los Cielos, tenemos a Miguel Félix Gallardo y tenemos al último, que es el Azul Esparragoso. 3 personajes importantes en 3 organizaciones distintas. El más exitoso, el Azul Esparragoso. Nunca fue detenido. Mejor detuvieron a su hijo, creo que en el 2008. De él no se sabe si vive, muere, está en Estados Unidos. Hubo un tiempo en donde decían que era de Querétaro. Soy queretana y me enteré de esa noticia. Pero él era el encargado de hacer las reuniones de conciliación entre los cárteles. Han visto las series, ¿no?, televisivas. Mucha ficción, pero algo hay de cierto. Es real, ¿no? Hubo un momento en el que estuvo tan fracturado todos los grupos criminales de nuestro país por esta ambición y por el querer más territorio, que tuvieron que hacer este tipo de reuniones constantemente. Y tener la capacidad de calmar a tantas personas enfurecidas por un territorio, él tenía estas habilidades de calmarlos, de aparentar que les daba lo que quería, pero les daba lo que él quería. Y se iban muy tranquilos a sus plazas, a Tijuana, a Sinaloa, a Ciudad Juárez, se regresaban a sus lugares convencidos de que habían obtenido un beneficio, que habían realizado un acuerdo. Cuando el acuerdo quedaba aquí, en la cabeza de él, nunca lo detuvieron. Incluso se dice que él era realmente que él dirigía el cártel de Sinaloa. Tenemos a Vicente, al Viceroy, ¿no? El hermano, él evidentemente no generó tanto liderazgo, porque en realidad si analizamos el cártel de Juárez se fue en declive, se fue a decadencia, tanto que se los quita el brazo armado denominado La Línea. Pero a lo que voy es que cada grupo está conformado por personas que tienen ambiciones, que tienen aspiraciones, pero de manera, no quisiera llamarlo disfuncional, pero sí desfasado a lo que la sociedad nos permite. Ellos son competitivos, tienen una ambición, tienen un plan, tienen un objetivo, y ha sido ascender en estas estructuras. Sin embargo, hay quienes ascienden por dedazo, ¿no? Eres el hermano, te quedas con el cártel, pero al final de los tiempos demuestras que no tienes tanta habilidad y llevas a decadencia a un grupo tan posicionado como el de Juárez. Pero hay otros tantos que sí logran. ¿Y a qué voy? A las capacidades de cada persona. ¿Tienes capacidades de organizar, de planear una empresa? Bueno, ellos lo hacen desde la parte antisocial. Tienen lo mismo, tienen las habilidades. Tú regálale un hijo o una empresa, si no tiene habilidades, pues la va a llevar a quiebre. Así ellos han recibido organizaciones criminales. Hay quienes las llevan bien, hay quienes no las llevan bien. Los hijos del Mayo Zambada todos están extraditados, ¿no? Tenemos ahí las respuestas a esos niveles. Siempre nos damos cuenta también en quiénes son las autoridades que participan en las detenciones de estas personas. Son evidentemente autoridades nacionales, ¿no? La Marina, hoy Guardia Nacional, el Ejército. Y para muchos de ellos, estas detenciones tan elaboradas, tan ostentosas, helicópteros, rinos, armas, sin fin de patrullas, no saben lo mucho que les alimenta el ego a esas personas. Se burlan de las autoridades cuando están en prisión. A mí el hijo del Mayo Zambada me decía, yo lo único que le pedí al de la Marina cuando me subió al helicóptero es que me quitara tantito la venda, porque yo sí quería ver el helicóptero de la Marina. Está bien fregón. No estaba intimidado por su detención, tenía solo 15 horas de haber llegado al Centro Federal, y él me dice, llevo 2 días, hoy es mi segundo día que dormí toda la noche. Estoy seguro aquí adentro.
Aquí nadie me quiere matar porque me tienen en tratamientos especiales. Aquí no tengo que dormir con el arma abajo de la almohada. Aquí tengo una cámara en mi estancia, si alguien me mata va a saber quién es. Muchos respiran con la detención por lo mucho que ya estaban allá afuera y por lo mucho que ya les estaban pisando los talones. Los profesionales, como son ellos, los líderes, cometen conductas delictivas de manera especializada, van profesionalizando la conducta. ¿Por qué? Porque como no son aprendidos en el primer instante, porque ya tienen todo un escenario comprado a favor de la criminalidad, pueden ir perfeccionando. Vemos a personas que invierten en sustancias mucho más sintéticas en otros países que vienen, les super rebajan la droga, pero que les va a dar mayores ganancias, ¿no? Traen a personas de otros países a que entrenen a sus sicarios, a su brazo armado. Hubo un momento en el que dijeron, ay, pues nos vamos a ahorrar el entrenamiento y hay que reclutar a los militares. Y entonces los militares hacen un brazo armado llamado los Zetas, ¿no? Que era un grupo elite del ejército. Ya estaban entrenados, tenían sangre para matar, venían del ejército. Y fueron los más sanguinarios en nuestro país. Pero después dijeron, bueno, vamos a meterle más saborcito a esto. Y se trajeron a personas de Israel a entrenar a esos paramilitares, incluso también pues a que les abrieran todos los canales de comunicación que tenían para las autoridades. Entonces ellos traían un radio igualito al de la policía estatal, municipal, estatal o federal, perdón, porque les habían abierto las antenas, les habían cifrado esos códigos que son o eran inviolables a los que pagaban, por supuesto, no era todos, eran los que pagaban. Los primeros en tener eso fue el cártel de Sinaloa. Y entonces así se van profesionalizando. Van rentando casas de seguridad, van comprando lo que ustedes se imaginen para que ellos lleven a cabo su plan criminal. Y esto es gracias al poder económico. Son generadores de macrocriminalidad y tienen presencia no solo en el país, sino a nivel internacional. O sea, la droga ya llega a la India, la droga ya llega a Colombia, la droga llega a otros países, ¿no? Por estas negociaciones que han hecho estos grupos delictivos, dirigido por las personas que son los líderes. Y poseen gran capacidad para, bueno, llevar a cabo todas estas operaciones. Hacen un operativo igual de táctico que el de las autoridades para detenerlos, ¿no? Mucho mejor. Porque los hemos visto, bueno, pues burlar durante mucho tiempo a las autoridades. Si no, no lograrían lo que logran. Muy bien. Dentro de la autoría criminológica necesitamos establecer cuál es la criminalidad practicada. Si es aquella persona que va a ejecutar el delito como un material o como un seguidor, y nuestra clasificación y autoría es distinta a la jurídica. Por ejemplo, ellos pueden ser la primera vez que estén en la cárcel vinculados a un proceso y jurídicamente me van a decir es primo delincuente, pero criminológicamente ya no lo es. Por eso está la clasificación que les acabo de mostrar, que es la de profesional. Porque aunque sea su primer detención y su primer vinculación a proceso, son personas que llevan toda una vida dedicándose a la criminalidad y perfeccionando la criminalidad. Entonces ya no me cabe una clasificación de primo delincuente en este tipo de personas que llevan un tiempo determinado cometiendo conductas delictivas. Y la autoría, bueno, son aquellas personas que de acuerdo a la criminalidad que practican, vamos a saber si es aquella persona que ejecuta el delito por orden, por impulsividad, por falta de planeación, por falta de organización en la conducta, o es una persona que desde su punto organiza, planea, hace negociaciones para que el resto del grupo realice entonces las conductas antisociales. Tiene, bueno, muchas capacidades cognitivas y es una cognición o es una inteligencia no cultural, no académica como ustedes que estudian,
Es una inteligencia social que han desarrollado gracias a la práctica criminal y que les permite escalafonar peldaños importantes en su criminalidad, ¿no? Esa inteligencia social que te ayuda a desenvolverte con autoridades, con empresarios, con criminales de otros países y de convencerle que tu plan y tu oferta es la mejor. Vean hasta dónde llega. Realmente son personas muy, muy hábiles. Y les digo, si en entrevista o en intervención no estás atento al rol que tienes como criminólogo, abogado, empleado del sistema, custodio, lo que sea, corres el riesgo de cambiar el papel. Son personas tan manipuladoras que si no pones atención, ellos terminan entrevistándote y tú terminas dándole información de tu familia, de lo que tú quieres. Muchas personas se han visto involucradas en esta transferencia de información personal por no darse cuenta de la manipulación y salen de ahí sabiendo que les dieron información de su vida y que ellos no recuperaron nada para hacer una intervención técnica en relación a su valoración. Por lo mismo que son manipuladores. ¿Quién vio? Seguramente muchos o todos, la entrevista que le hicieron a Félix Gallardo hace algunos meses aquí en el CRS, en donde el señor ya se ve muy deteriorado físicamente por la edad y por los años de la cárcel, en donde él, pobre reportera, todo el tiempo le estuvo diciendo que no escuchaba. Él trae el aparato y le sube y le baja el volumen cuantas veces quiera. Manipuló toda la entrevista, era una entrevista periodística. Pero si yo hubiera sido esa reportera que tanto estuvo esperando ese momento, qué frustrante, porque no le dijo nada de lo que había hecho, nada de lo que ella quería dar a la luz de Félix Gallardo, el criminal, fundador del Cártel de Guadalajara, no le dijo nada. Ellos manipulan y si quieren no te dan información. Pero tienes que saber mediar el momento en el que estás con ellos para hacer tus entrevistas y obtener la información relevante para tu trabajo. ¿De acuerdo? Los policías investigadores tienen que hacer igual sus mismas labores. Las posiciones de cada profesionista ante este tipo de personajes va a variar de acuerdo al objetivo de sus intervenciones. Y bien, por último, bueno, cuentan con recursos humanos, monetarios. Muchos de esto ya se los he dicho más en el discurso que llevando a cabo la secuencia de las diapositivas. Contratan personal extranjero, como les decía, para mejorar el producto, para rebajarlo más y que las ganancias sean mayores, con menor producto colocado en las sustancias y demás, ¿no? Entonces, bueno, tienen esa visión de hacer fructífera su plan criminal, de obtener ganancias y tiene todas las posibilidades de hacerlo finalmente. Bien, en la expansión criminológica tiene que ver con esa capacidad que tiene la persona de relacionarse en el contexto en el que está o en el grupo social que le corresponde. Para los líderes de la delincuencia organizada les corresponde en su mayoría a la de contaminantes. Son personas muy nocivas porque tienen poder, porque tienen reconocimiento, porque son manipuladores, porque algunos cuentan con adecuadas habilidades sociales, les repito, una habilidad social pues para muchos es funcional, pero si estamos hablando de personas que cometen delitos y que va a estar en contacto con otras personas y que un centro penitenciario debe de estar vigilado y disciplinado, pues vemos la realidad, ¿no? La historia nos cuenta otra cosa en los centros penitenciarios, en donde el autogobierno justamente está en manos de líderes, no de estos, de muchos otros que hay en todos los centros penitenciarios, con esta dinámica que el juez no ve, porque adentro está la persona justamente con toda su dinámica, con toda su tendencia conductual. Y de pronto nos hablan y nos dicen, oye, ¿por qué lo tienes apartado del resto de la población? Porque influye, porque
quita la posibilidad de tener la gobernabilidad de los centros penitenciarios. Digo, si en el exterior lo hacían y ocasionaron tanta violencia, pues que no van a ocasionar en un contexto así de concentrado como lo es un centro penitenciario. Sin embargo, la labor del criminólogo es encontrar argumentos científicos basados en evidencia para demostrar que esa persona representa un riesgo institucional derivado de la criminalidad que ha venido ejerciendo y que representó un riesgo social. Es el mismo que representa al interior de los centros, pero necesitamos saber estructurar mediante justificación criminológica todas estas consideraciones para que no sea debatido. Alguna vez un perito me dijo, mira, tú no te preocupes, cualquier peritaje, intervención que tenga que ver con una disciplina va a ser cuestionada. Para eso es el tema forense, para que nos cuestionen. Todo va a estar cuestionado. Mientras tú tengas el argumento exacto, objetivo y científico de tu opinión, ya lo hiciste. Ahora con el tema del nuevo sistema de justicia y de estar explicando no debatiendo, sino demostrando nuestros resultados o conclusiones, tenemos que saber justificarla para convencer a un juez o a una autoridad encargada de toda la ejecución de sanciones y medidas de seguridad, porque este tipo de personas tienen que tener ciertas condiciones al interior de los centros, justamente a partir de estas valoraciones criminológicas. Y bueno, el tipo de criminalidad que ellos ejecutan es formal y es estructurada. Formal porque está encaminada a la comisión, porque hay reincidencia, porque la temporalidad de su criminalidad no lo demuestra, no lo deja claro. No es su primera vez, no es que hoy me vestí, salí, cometí un delito, no. Es porque son personas que llevan más de 6 meses cometiendo delitos. Están formalmente definidos, planean una idea, la asumen y la ejecutan. Se convencen del plan criminal. Y estructurada porque se caracteriza por estar ordenada, organizada, hay jerarquías, hay planes. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que no tenga tantos errores al momento de llevarse a cabo. Y pues bueno, no sé si me adelanté. Sin embargo, bueno, para poder seguir con ustedes es importante comentarles que dentro de las actividades o funciones desde la ciencia criminológica ha sido un debate constante. Y a mí me gustaría aprovechar muchísimo este espacio con ustedes para que reflexionen también sobre las aportaciones que tenemos las disciplinas, que en algún momento vamos a hacer un match con el derecho, que todos tenemos un fundamento, que todos tenemos un deber ser y que tenemos otro enfoque para explicar aquello que ustedes saben organizar y tipificar y nombrar correctamente. Finalmente el derecho nos habla de la criminología, las conductas que hoy tenemos que valorar como antisociales, como delictivas. Unas se van saliendo de los códigos, otras se van introduciendo y la criminología tiene que ir atendiendo todas estas conductas antisociales, la reacción social, los efectos en la víctima. Finalmente no podemos dejar de visibilizar el efecto que tiene la criminalidad que produce un líder de la delincuencia organizada, pero tampoco dejar de ver los delitos tan simples como es el robo y que no dejan sangre muchos delitos, pero que dejan víctimas bastante afectadas y que son delitos que permanecen lesionando a las personas, a las víctimas y desde la criminología les puedo decir que tenemos la formación para poder entender la causa de la conducta, los efectos que se ven en la sociedad y que deben ser parte de las consideraciones para nuestras legislaciones también, ¿no? Poder contemplar particularidades así como se consideran para la individualización de penas, por ejemplo. Si de pronto nos volvieran a retomar, nos volvieran a incorporar,
por ejemplo, a una ley nacional de ejecución penal, como en algún momento lo estuvo la parte criminológica. Yo soy un tanto irreverente en este sentido, porque a mí siempre me dicen, es que está prohibido este tipo de estudios. Y yo les digo, no, la ley no lo prohíbe, no nos menciona, pero no nos prohíbe. Y tenemos cambios tan sencillos en los conceptos, por ejemplo, el término de peligrosidad, ¿no? Tan difícil de demostrar, pero pues veamos la criminalidad que produce una persona con estas características. Díganme si no es peligrosa. Es muy subjetivo el término, yo también lo entiendo. Hoy debo de medir el riesgo de violencia social que generan estas personas. Y bueno, en miras de avanzar también desde la ciencia criminológica, el trabajo y el compromiso es diseñar instrumentos que estén estandarizados y que sean compatibles con las determinaciones que hoy necesita nuestro sistema de justicia. Ser más objetivos, ser más precisos. Sin embargo, retomemos que la conducta es analizada desde las ciencias sociales. Nuestra investigación es cualitativa y las cualidades que tiene la conducta puede sonar para muchos muy subjetiva. Desde el enfoque criminológico les digo que existen muchas teorías, incluso sociales, psicológicas, antropológicas, que nos ayudan a fundamentar este tipo de comportamiento que se manifiesta así de grave. Y bueno, agradecerles el espacio. La verdad no tengo idea de cómo me fui, rápido, volé. ¿Bien? Ok, muy bien. Ahora me gustaría saber si alguna de ustedes tiene alguna duda, algún comentario. Estoy a sus órdenes. Sí, adelante. ¿Alguien que le acerque un micrófono? ¿No? No. Hola, buenas tardes. Mi duda sería si esas conductas vienen desde chicos o en qué edad se presentan. Bien, sí. Bueno, para poder analizar la génesis delictiva, son personas que en varias etapas de su vida, bueno, niñez, adolescencia, adultez, suena como que son muchas, presentan dificultades en el comportamiento. Y lo analizamos desde la génesis, que es la identificación de distintos factores. La conducta es multifactorial y a partir del análisis criminológico determinamos, a partir del modo de vida, de su historia de vida, analizamos cuáles son los factores que se vieron involucrados para que se desatara la conducta antisocial. Pero sí, muchas de las personas que están privadas de libertad tienen dificultades conductuales en la adolescencia, adultez y muchos de ellos desde la infancia. De nada. ¿Alguien más? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo cree que se puede erradicar toda esa idolatría que se tiene por la narcocultura? Porque siento que es como algo que se aprecia mucho en el país, pero de una forma positiva, no negativa. ¿Cuál sería una teoría que podríamos tener para ver el ámbito real de toda esta violencia y de lo que no se tiene que idolatrar para nada? Claro, mira, existen varias teorías desde la sociología y aquellas que nos hablan sobre las asociaciones en donde el individuo aprende y tristemente estamos normalizando este tipo de aspectos. La narcocultura hoy en día puede ser considerada, gracias, como parte de los factores sociales que influyen en la aparición de conductas disruptivas o bien ya delictivas. ¿Qué sucede? Que la sociedad ha aprendido a normalizarlo, lo empezamos a adoptar como parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Como si fuera esas tradiciones que adoptamos y que lo vamos haciendo propio. Creo que si retomamos teorías sociológicas que nos ayuden a reeducar a la sociedad, a hacer visible la cantidad de violencia que estamos reproduciendo con estas modalidades, es un trabajo difícil, la verdad. Sin embargo, creo que podríamos empezar a establecer y retomar nuevamente valores, pero valores quizás apegados también a las nuevas generaciones. No podemos permanecer en esos valores que me educaron a mí, por ejemplo, o a tus padres o a nuestros abuelos, sino que creo que es una reestructura social a que la necesitamos a nivel
prevención, a nivel valor, a nivel social, familiar, y que entre nosotros que ya nos dimos cuenta que este tipo de elementos lastima y lesiona y violenta constantemente, que entre nosotros empecemos a apartarla, ¿no? A rechazarla, a que no sea parte de nuestra cultura. Adelante. De Sinaloa, de Culiacán, sí. Pues finalmente lo que ellos vieron fue la cercanía del Estado, la posición, y que esto les iba a permitir mantener el control central, al menos desde distintas vías. De aquí puedes bajar a León, a Zacatecas, a Querétaro, irte hasta abajo, a Veracruz, incluso también irte a los otros países del norte. Creyeron que iban a estar un poquito más centrales para seguir con el control total del territorio nacional, pero finalmente fue la cercanía que los hizo emigrar para acá, aunado a los contactos que muchos de ellos tenían con autoridades del Estado. Te quiero hacer una pregunta, buenas tardes. ¿Cómo podemos identificar a esos líderes y cómo podemos evitarlos? ¿Qué, perdón? ¿Cómo los podemos identificar y cómo evitarlos? Evitarlos. Así es, identificarlos y evitarlos. Ok, bueno, se identifican, mira, el contacto que tenemos desde la criminología nos ayuda a identificar como las personalidades, ¿no? No es como te voy a leer la mano y voy a saber quién eres, no, sino en la conducta. Son personas que evidentemente tienen que demostrar un rango, tienen que demostrar y evidenciar sobre todo, porque yo entrevisté a muchos líderes que eran colocados por dedazo y que no ejercían ningún liderazgo positivo, eran líderes que amedrentaban, es decir, vas a tener que salir a hacer todo lo que te digo porque si no mato a tu familia, pues claro que me vas a obedecer. Pero hay otros líderes que convencen y que hacen que la gente de verdad los idolatre, los tenemos bien identificados, ¿no? Son personas que tienen muchas habilidades sociales. ¿Alguien ha identificado en algún momento a un líder? No pensemos solamente en la delincuencia, alguien que tiene muchas habilidades, que se para y que es muy fácil que el grupo lo sigamos porque sabe convencer, porque es empático, pero muchas veces esa empatía no lo hacen a nivel consciente, más bien es parte de sus características de personalidad, suelen ser muy narcisistas los líderes, entonces llaman la atención, llegan a un lugar y llaman la atención porque tienen la facilidad de organizar, la gente decide seguirlos, se les facilita organizar, se les facilita dirigir. Y evitarlos, pues bueno, aquí bajo qué objetivo, ¿no? ¿Para qué los queremos evitar? Para no involucrarnos en alguna situación, por ejemplo, de riesgo aquí en la calle, ¿no? En algún, no sé, en algún momento en específico, simplemente pues detectar cuando es muy difícil poder decir aquí en el exterior, fulanito de tal va a ser líder de algún grupo delictivo, porque no conocemos, porque no hay un proceso, porque lo estaríamos señalando de una manera irrespetuosa, ¿no? Y poco profesional. Estas intervenciones dan lugar en el momento en el que son vinculados a un proceso, o bien ya sentenciados. Cuando entonces ya tienes acreditada la participación y ya sabes cuál ha sido la criminalidad que practican. Pero líderes, pues líderes hay en muchos lados y se identifican fácilmente. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, usted que ha visto esto de más de cerca, ¿cree que las personas que cometen este tipo de actos después de llevar un proceso puedan volver a convivir en sociedad sin ser un riesgo?
Qué difícil pregunta. Siempre temo este tipo de preguntas porque confío en la reinserción social, la he visto, pero hay personas que están muy alejadas a este tipo de cambios. Te la voy a poner así de sencillo, te voy a hacer una pregunta. Si tú tienes a una persona que gana más de 20,000 pesos a la semana dirigiendo un grupo delictivo, y 20,000 me voy bajito, y en el centro de reclusión va a aprender a hacer camisas y va a ganar 800. Cuando salga, ¿tú crees que va a dejar la delincuencia? Son personalidades muy complicadas porque muchos de ellos son fundadores. Caro Quintero, cuando lo dejaron salir por error, ¿tú qué crees que se está dedicando ahora? A dirigir el grupo delictivo. La poca cédula, y que ni crean, no hay que subestimarlo, la cédula que le correspondía, nunca dejó de hacerlo desde el interior del centro. Ellos lo hacen desde la familia, desde el abogado. Ellos no necesitan salir y decirte, fulanito de tal, haz esto y esto y esto, porque ya saben. Ellos pueden ser, son personas que nunca se meten en conflicto con la autoridad, son sumamente respetuosos. Si tú le dices, párate, se levantan, acuéstate, se acuestan, háblame de usted, te hablan de usted, cállate, se callan. O sea, ellos no te resulta ninguna complicación. Son los mejor portados, porque les conviene, porque saben identificar lo que sí y lo que no les conviene. O sea, ellos no van a estar, salvo que les permitas abiertamente, pues sí lo van a hacer, claro que es lo que quieren, pero siempre encuentran la manera. Son personajes difíciles de reestructurar, de resocializar, de reinsertar, aunado a que la sociedad no estamos preparadas para aceptar a quienes salen de prisión. Gracias. ¿Alguien más? No sé si todavía hay tiempo. Gracias. Brindemos un fuerte aplauso a nuestra invitada, por favor. Maestra Lourdes, ¿me acompaña a este lado? Gracias. Un agradecimiento, maestra Lourdes, en representación de toda nuestra comunidad estudiantil, los compañeros docentes, las autoridades universitarias, por este tiempo que nos ha regalado, por la experiencia que sin lugar a duda nos ha compartido el día de hoy respecto a líderes de la delincuencia organizada, un tema bastante complicado que fue abordado de una manera sumamente puntual de su parte. Es por ello, maestra Lourdes, que me complace cederle la palabra a efecto de que sea debidamente reconocida su intervención a la maestra Patricia Godínez Villavicencio y en representación de nuestra comunidad estudiantil a nuestra alumna Brenda Chávez. Gracias. Maestra, muy agradecida. Conozco lo suficiente en materia de criminología y me llamó poderosamente la atención que con toda la humildad dijera usted que pues están un poquito a la saga. Yo creo que debiera ponerse a la par del abogado porque lo que ustedes hacen es sumamente importante. El conocimiento psicológico de los delincuentes permitiría al Poder Judicial y todos los que están dentro de él hacer un mejor trabajo. Y lo que hoy vino a mostrarles a los alumnos es de suma importancia y doblemente se lo agradecemos. Por mi parte, quiero entregarle este reconocimiento que la institución le otorga a la maestra Lourdes Andrea Lintón Padilla, presidenta del Colegio de Especialistas en Criminología Penitenciaria, por tan destacada participación con la ponencia Clasificación de líderes en delincuencia organizada. Nuevamente gracias y esta es su casa. Buenas tardes, compañeros. Le hago una entrega de este obsequio en representación de todos los alumnos UNEDEL. Muchas gracias.